Entonces hoy el tema que le ponemos a esta enseñanza es justificación solamente por medio de la fe en Jesucristo. Y la lectura entonces está en Romanos capítulo 3. Hoy vamos a leer del versículo 21 al 31. Vamos a iniciar entonces con la lectura. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues queda la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Yo quiero pedir mucha ayuda al Espíritu Santo y mucha gracia hoy porque este tema en realidad es el tema central. O sea, si una persona quiere ser salva, si una persona quiere encontrar la salvación, hoy, por la gracia de Dios, entonces vamos a enseñar cómo una persona puede encontrar esa salvación. Entonces, ve que la vez pasada concluimos con ese diagnóstico clínico, ese diagnóstico radiográfico del pecado del corazón. O sea, se trató de llevar en una forma diagnóstica, ¿verdad? Como con radiografía, con tomografía, con resonancia magnética, desglosando cada uno de los pecados que existen en toda la humanidad, y hablamos acerca de la depravación humana, y pues que en el versículo 19, ahí mismo, el Señor pues encerró a todo el mundo bajo juicio, diciendo para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y luego culminamos con: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ahí se le está diciendo claramente, o sea, que por las obras de la ley, ningún ser humano, nadie, ninguno de ustedes ni yo, por las buenas obras que nosotros hagamos, vamos a ser justificados. El propósito de la ley ahí está, y nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir eso que la ley es nuestro ayo, que la ley es como nuestro tutor, la ley es como esa radiografía o ese método diagnóstico con el cual se utiliza con un propósito: descubrir la enfermedad que hay en el corazón. Entonces la ley, una vez que viene y se nos da el mandamiento, lo único que hace, según fuimos viendo, es prácticamente revelar el pecado o revivir el pecado que nosotros pensábamos que no lo era, pero que ahora sí. Por ejemplo, uno de ustedes en la enseñanza anterior quizás no sabía que el enojarse contra un hermano, contra su prójimo, el guardar rencor, eso es un pecado. Pero no solamente eso, sino que es un pecado que el Señor lo compara con el homicidio. Y entonces, eso es lo que la ley, lo que la palabra hace: revelarle a la persona que está en pecado cuál es su pecado. Pero el objetivo que habíamos dicho que el apóstol Pablo tiene es comenzar dando las malas nuevas para luego venir a darnos unas buenas nuevas, que son las buenas nuevas o las buenas noticias del Evangelio. Entonces ahora lo que queremos hacer es prácticamente hacer una prescripción de cuál es el remedio
para esa enfermedad que habíamos diagnosticado en la enseñanza pasada. La doctrina bíblica de hoy entonces es justificación solamente por la fe en Jesucristo. Esa es la doctrina bíblica. Y el objetivo que tenemos es conocer que hay una sola manera o una sola forma de ser justificados delante de Dios, y esto es por medio de la fe en Jesucristo. Esto es prácticamente la receta. Digamos que si yo tengo una prescripción por aquí, yo le pongo el nombre del médico, el nombre del paciente y yo hago una receta. Yo les puedo prescribir un medicamento y este es el mejor medicamento que existe. Yo se las doy, esa es mi responsabilidad. Una vez que yo hice el diagnóstico, yo le escribo la receta, pero una vez que el paciente sale de aquí, de esa puerta y se va a su casa, yo ya no tengo responsabilidad con lo que ese paciente va a hacer con esa receta. Si yo le prescribí el mejor antibiótico, por ejemplo, pero esa persona luego se va a su casa y dice, bueno, no, es que ese antibiótico que me prescribió el doctor, yo creo que no es tan bueno, mejor voy a comprar este otro. Y entonces comienzan y cambian ese antibiótico que se le había prescrito y ponen su propio antibiótico. Quizás solamente este fármaco que se había prescrito es el que tiene la suficiente eficacia para poder curar esa enfermedad, pero eso es lo que hacen las personas. Las personas, una vez que reciben el evangelio o reciben la palabra, se les dice lo que tiene que hacer, se les da la doctrina que es bíblica, las personas al final tienen la responsabilidad de ver qué hace con eso, ¿no? Uno lo que hace es prescribir la verdad. Y el remedio aquí entonces es que ustedes conozcan que hay solamente una forma, solo hay una manera en cómo el ser humano puede ser justificado delante de Dios. Y esta es ¿cuál? Por medio de la fe en Jesucristo. Posiblemente vayamos a repetir esa palabra muchas veces en el día de hoy para que se les quede grabada a ustedes. Vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto dice, ¿cómo se justifica el hombre delante de Dios? ¿Cómo se justifica el hombre delante de Dios? Vemos que hay algunas personas, muchas personas, que tienden a pensar que Dios en su misericordia podría simplemente dejar de lado su ley y pasar por alto su pecado. Sí, eso es muy común. Escuchamos que hoy en día solamente se maneja una parte de la verdad y solo es Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es clemente, y entonces exaltamos los atributos de Dios en cuanto a su benignidad, su paciencia, su longanimidad, su amor, su misericordia, y eso está bien, eso es una verdad. Sin embargo, las personas se amparan en eso y entonces quieren hacer a un lado la justicia divina, no viendo entonces que Dios, aunque es misericordioso, pero hay una justicia divina. Dios es demasiado santo, es santo, 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 y Él dice que no va a pasar por alto la injusticia de los hombres. Entonces, se olvidan de que Dios también es fuego consumidor, de que Dios está airado contra el impío todos los días. Y en esa falsa esperanza, entonces las personas pueden ampararse, entonces se están amparando en algo, pero no es lo que Dios precisamente ha revelado. ¿Por qué digo esto? Y alguno me puede objetar ahorita. Y vamos a ir a la Escritura, en el Antiguo Testamento, Números 14, 18. Escuchen lo que dice aquí. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Y luego que dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Escuchen eso. Esas son las dos partes que nosotros debemos de conocer de los atributos de Dios. Los primeros atributos dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. Amén, decimos todos para eso. Luego, que perdona la iniquidad y la rebelión, y eso es cierto. Pero luego dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ahora vamos a Éxodo 34. Éxodo 34 del 6 al 7. Dice,
Y pasando Jehová por delante de él, hablando de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y luego, ¿qué más dice? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Nuevamente, se pone en parte los atributos de Dios, su paciencia, su longanimidad, su amor, su misericordia. Pero luego Moisés, que conoce a Dios, está diciendo, escuchen la Escritura y todo esto es inspiración del Espíritu Santo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y vamos a terminar con Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Vemos entonces que Dios tiene ese carácter compasivo, clemente, misericordioso, lleno de amor, y la mayor prueba de amor que el Señor ha hecho para todos nosotros es haber dado a su unigénito Hijo para pecadores como nosotros. Pero la ley, la justicia divina, demanda, la paga del pecado es la muerte. Y cada impío, cada pecador, y como vimos en la enseñanza anterior, no hay ningún ser humano en toda la faz de la tierra que pueda justificarse por su propia cuenta delante de Dios. Por lo tanto, Él no va a tener por inocente al culpable. Esto es lo primero que las personas tienen que ver. O sea, tenemos que ir viendo cómo es que se justifica entonces al hombre, o cómo se va a justificar el hombre delante de Dios. Vamos a Job 9:2. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Vean que desde el Antiguo Testamento, desde la antigüedad, se está haciendo esta pregunta. Si nosotros vemos, aunque el libro de Job está ubicado detrás de Salmos, según lo que se ha estudiado del libro de Job, se dice que este es uno de los libros más antiguos. Se ha ubicado a Job como que es un contemporáneo con Abraham. Estamos hablando que para el tiempo de Abraham son 430 años todavía antes de Moisés, antes de haberse dado la ley. Entonces, desde ese principio, antes de la ley incluso, porque es contemporáneo con Abraham, entonces todavía no se había dado o no estaba la dispensación de la ley que se le dio a Moisés. La pregunta es esa: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Job 25, del 4 a 6, dice, uno de los amigos de Job, que se llama Bildad, hace la misma pregunta. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Luego dice, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Nuevamente se está preguntando todavía, entonces, ¿cómo se va a justificar el hombre delante de Dios? Analicemos eso. O sea, que ni siquiera la misma luna será resplandeciente delante de la justicia de Dios, porque Él es demasiado santo y su justicia es demasiado resplandeciente. Ni siquiera las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cómo entonces nosotros, viles pecadores, los seres humanos, vamos a justificarnos delante de Dios? Miqueas 6:6. Escuchen, Miqueas está preguntando cómo entonces se va a justificar el hombre delante de Dios. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? En Mateo 19:25 sucede algo. Hay un joven rico
Para los que no sepan, hay un joven rico que viene y se le acerca al Señor Jesús con una pregunta, que es la misma pregunta. Señor Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué buena obra o qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces él viene y se presenta delante de Dios y comienza a decirle, ¿qué buena obra o qué mandamientos o qué tengo que hacer yo por mi propia cuenta para poder heredar el reino de Dios, para heredar la vida eterna? Entonces el Señor Jesús, como preguntó, ¿qué buena obra puedo hacer? Comienza a sacarle la ley y comienza a decirle, bueno, guardate toda la ley. Pero él le responde, toda la ley yo lo he guardado desde mi juventud. Claramente en su ignorancia el joven rico pensaba que guardar la ley era solamente en la forma externa. Sin embargo, ya hemos visto cómo los judíos guardaban la exterioridad de la ley, pero no lo hacían a la forma interna como Dios la demandaba. Entonces el Señor Jesús sigue diciéndole a él, pero solamente le hacía una cosa le hacía falta. Y eso es lo que, la respuesta que el Señor tendría que darle y lo que le hacía falta al joven rico, es lo que Job, lo que Miqueas, lo que Bildad se estaban preguntando. ¿Cómo entonces se va a justificar el hombre? Luego el Señor le dio la respuesta a él, en este caso, y él se fue triste porque no le gustó, no le agradó la forma o la respuesta que el Señor Jesucristo le había dicho que tenía que hacer. Pero bien, vienen los apóstoles, los discípulos en ese tiempo, y le preguntan. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y esto es lo mismo. ¿Quién entonces podrá ser justificado? Los discípulos, una vez que vieron que el joven rico se marchó triste, ¿quién pues, Señor Jesús, podrá ser salvo? Y el Señor Jesús le responde con una respuesta sabia, y esa es la respuesta que vamos a obtener hoy. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y ahí encerramos lo primero. ¿Quién se va a justificar o cómo se va a justificar el hombre delante de Dios? Desde ahorita lo decimos, el hombre nunca se va a poder justificar por sus propias obras, por sus buenas obras o por las cosas que el hombre haga delante de Dios. ¿Saben por qué razón? Porque todas las obras de misericordia, todo lo que la ley se guarde, todo lo que los mandamientos se guarden, sin que el ser humano haya nacido de nuevo, todo está manchado y ensuciado con el pecado. Porque yo voy a hacer misericordia, como lo habíamos dicho, pero yo estoy en una actitud de pecado dentro de mi corazón. Puede ser agradable delante de los ojos de Dios, de los hombres, pero no va a ser agradable delante de los ojos de Dios. Entonces, para terminar esta primera parte, en Hechos, sí, capítulo 16, 30. Pablo y Silas estaban en la cárcel cuando estaban siendo libertados. El carcelero viene y le dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta está en el siguiente versículo. Las personas se preguntan, ¿qué podemos hacer entonces para ser salvos? O sea, pareciera que la salvación está muy difícil. O sea, todos los pecados que yo he sacado, ya hice la lista que nosotros recomendamos que hiciéramos, ya comencé a hacer la lista de toda la cantidad de pecados que he hecho desde mi juventud, y se me ha aglomerado tanto que ya llené un cuaderno completo de tanta cantidad de pecados que he hecho, y entonces reconozco que soy un vil pecador, reconozco que estoy bajo el juicio de Dios. ¿Cómo puedo salir del juicio de Dios? Estoy bajo la ira, yo soy hijo de la ira. ¿Cómo hago para librarme de la ira de Dios? Pueden preguntarse, ¿quién entonces puede librarme de mi pecado y de mi culpa? ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, ¿qué esperanza tengo? Prácticamente las personas pueden comenzar a pensar que no hay esperanza para ellos como pecadores. Hay respuestas erróneas, y aquí yo quiero hoy también tratar de enseñarles a ustedes cuáles son los errores que las personas o los seres humanos han
traten de buscar su propia justificación. Si nosotros nos vamos a las religiones o a las opiniones populares, miren, las religiones lo que quieren hacer es buscar una manera de cómo las personas puedan encontrar la salvación o cómo las personas puedan ser justificadas delante de Dios. Comienzan a hacer ritos, comienzan a hacer rituales, comienzan a decirle a la gente que tienen que ser abnegados, comienzan a inventar incluso deidades o falsos dioses o deidades imaginarias, que quiere decir, entonces yo comienzo a hacerme este ídolo y este es mi Dios y esto es lo otro, y comienzan a adorar a esos dioses y a pedirle a esos dioses haciéndolos intercesores delante del Dios verdadero. Comienzan a hacer todo eso. Ustedes han escuchado de los musulmanes con la yihad islámica. Ellos también en su religión comienzan a poner, tienen la guerra santa y comienzan a poner todo su sistema religioso en base a obras para poder llegar a alcanzar la justificación. Las personas también, aunque no sean religiosas, lo que hacen para estar bien con Dios o tener una buena conciencia, ¿qué hacen? Comienzan a hacer obras de misericordia, comienzan a reformarse, comienzan a moralizarse. Alguno que es borracho, entonces ya deja de beber y piensa que con eso va a agradar a Dios y que eso sería suficiente. Comienzan a dar su dinero a los pobres, etc. Y algunas personas incluso lo que hacen es que deciden incluso eliminar toditas estas verdades y hacerse en su mente la idea de que no existe Dios. Y otras personas entonces se hacen solamente a la idea de que Dios es bueno y de que Dios va a salvar a todo el mundo sin importar de que yo me humille delante de Dios o no me humille delante de Él. Pero Jesús entonces en Mateo 19:25 nos dio la respuesta y dice, esto para los hombres es imposible, pero para Dios esto es posible, dejándonos muy claro que la obra de la justificación y el único que puede justificar al pecador, al impío o al ser humano se llama Dios. Bueno, vamos al segundo punto y brevemente yo quiero darle este concepto para que sepamos qué quiere decir la palabra justificación, porque hemos estado hablando de eso y para comprender más a profundidad lo que viene de la epístola de Romanos, tenemos que saber qué quiere decir justificación o ser justificado delante de Dios. La justificación es la justicia con la que Dios viste, confiere o imputa a una persona perdonada que se ha apartado o ha renunciado a sus pecados y ha creído o ha confiado en el Señor Jesucristo para salvación. La justificación es la justicia de Dios, la justicia perfecta de Dios, que Él se la imputa o que Él reviste a un pecador que ya ha sido perdonado o redimido, y para haber sido perdonado es un pecador que se ha arrepentido de sus pecados o que se ha apartado de sus pecados y ha creído de todo corazón en el Señor Jesucristo para salvación. En otros conceptos, justificación o el estado de ser justificado quiere decir lo siguiente: los pecados han sido perdonados. Quiere decir ser declarado justo por Dios. Es ser visto por Dios como que nunca le ha ofendido en toda su vida. Es estar absuelto. Quiere decir que se han borrado todas, no parcialmente, sino todas sus transgresiones. Y finalmente estar en paz, estar reconciliados con Dios. En Romanos 4:7, el apóstol Pablo está citando el Salmo 32, 1 y 2, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso es estar justificado. Esa es la síntesis bíblica de qué quiere decir estar justificado. Estar justificado, por lo tanto, es que el Señor no me va a inculpar de mi pecado.
y ese es el perdón de los pecados, ¿verdad? Pero esto entonces, esta paz o esta reconciliación, nosotros no la podemos lograr por nuestros propios méritos, ya lo hemos visto. ¿Y cómo entonces se logra esto? Que sería el tercer punto. ¿Cómo logramos entonces esta justificación? Vamos a verlo. Hay dos maneras de cómo se puede, de cómo los seres humanos pueden hacer o abordar las cosas espirituales. Una forma es mediante o por medio de el método humano y otra forma es por medio del método de Dios. Entonces aquí vamos a poner dos mentes. Vamos a poner la mente del Espíritu Santo versus la mente del ser humano. ¿De acuerdo? Vamos a ver primero cómo se logra la justificación o el perdón de los pecados o la salvación con la mente del hombre. Vamos a ver que los judíos, entonces ellos quieren lograrlo alcanzándola por medio de las obras de la ley. Pero el apóstol Pablo les contesta a los judíos en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pero ellos buscan la justificación por medio de las obras de la ley. Los judíos con sus leyes y sus tradiciones tienen 613 leyes que deben de cumplir. Ahora, la justicia divina es tan perfecta y rigurosa que si se falla uno de esos mandamientos, el que se hace infractor de un mandamiento, se hace infractor de toda la ley y de todos los mandamientos. Por lo tanto, eso es imposible y ningún ser humano será justificado por medio de las obras de la ley. Pero ahora, vean a dónde ha caído, los gentiles o nosotros, los no judíos. Venimos y entonces queremos alcanzar o lograr la justificación por medio de nuestras propias obras de justicia. ¿Cómo se hace eso? Con ritos y rituales. Veamos esto. Por medio de sacrificios, por medio del bautismo, por medio de diezmos, por medio de ofrendas, por medio de deidades imaginarias, como había dicho. Quiere decir que por medio de sacrificios, y lo vamos a decir no solamente en ciertas religiones, pero sí vemos cómo los paganos, incluso ¿qué hacen? Sacrifican a sus hijos a los ídolos o a los dioses, tratando de esa manera agradar a Dios. Y eso es una realidad, pero hay otros sacrificios que se hacen ahora mismo. Ella me comenta cómo en México, en Ciudad de México, cuando van a hacer lo de la guadalupana, lo de la Virgen Guadalupana, cómo algunas personas viajan de ciudad a ciudad, de rodillas incluso, pasan y van caminando tanto y lo hacen de rodillas y ellos se van chollando las rodillas y todo eso, ofreciendo un sacrificio para agradar a una deidad, en este caso imaginaria. ¿Y por qué lo decimos? Porque Dios nunca en su revelación bíblica ha estipulado que los seres humanos se arrodillen delante de esto, porque eso es idolatría en realidad. No lo quieren ver de esa forma, no lo quieren ver como un culto de adoración, pero no tiene otro nombre. Y entonces esos sacrificios son los que la religión comienza a hacerlo con ritos y rituales. Ahora, está otro que yo quiero ir corrigiendo esto, ¿verdad? Por medio de los errores que se han estipulado según la mente humana, quiero que lleguemos a la verdad. El bautismo, o algo que se le conoce como la regeneración bautismal, vamos a estudiarlo desde el punto de vista de la religión católica y la religión evangélica. La religión católica piensa que todos los niños que nacen tienen que ser bautizados, porque si no son bautizados y se mueren, se van al infierno. Y eso se le llama regeneración bautismal, queriendo decir que con el hecho de llevarlo donde el Padre y que el Padre le eche agua bendita, con eso ya su corazón fue regenerado y delante de Dios ese niño ha sido justificado. Y eso entonces es un error. Pero en la religión evangélica, ¿qué es lo que se hace? Se le dice a las personas que si no se bautizan, entonces no son cristianos. Y las personas que responden hoy en día,
No, pero yo ya me bauticé, hermano. Y creen que con el hecho de haberse sumergido en el agua o haber ido a algún río o alguna piscina y haber hecho una oración y que algún pastor, algún ministro lo haya zambullido en el agua, piensan que sus pecados fueron lavados y que fueron regenerados conforme al bautismo. Ese es un error y esa es la mente humana, ese es el método humano. Las personas también quieren agradar a Dios diezmando, ofrendando, y entonces comienzan a guardar sus realitos y comienzan a depositarlo ahí en la cajita. Este es mi diezmo para el Señor y yo quiero sembrar para el Señor, y piensan que con eso entonces van a ser justificados delante de Dios. Pero eso en realidad son métodos humanos. Como yo digo, las deidades imaginarias, tengo que mencionarlo aquí mismo. ¿Por qué? Porque en ciertas religiones, vamos a ser claros, en la religión católica, ¿qué se le inculca a las personas? Vaya a rezar un Ave María o vaya a rezar 5 Ave Marías, vaya a confesarse con el Padre, vaya a confesarse con el cura, y piensan que con eso la persona es justificada delante de Dios. Yo les pregunto razonalmente, ¿ustedes creen que con estos métodos, con estos ritos o con estos rituales se justificará el hombre delante de Dios? No se va a justificar, y yo se los voy a demostrar. De hecho ya lo leímos, pero vamos a demostrar por qué razón no se justifica. Estos son métodos humanos. Otros métodos humanos son el esfuerzo y la abnegación humana. Quiere decir, incluso lo voy a decir, el arrepentimiento. Puede ser que algunas personas crean que por ese arrepentimiento pueden alcanzar la justificación delante de Dios. Ahora, si alguien quiere objetar eso, yo les voy a decir, hay un verdadero arrepentimiento y hay un falso arrepentimiento. Judas se arrepintió, ¿sí o no? Judas se arrepintió. ¿Por qué? Porque él tiró sus 30 piezas de plata con la cual había sido comprado, que él delatara al maestro en Getsemaní. Le pagaron a él 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. ¿Y qué hizo? Después de eso él se arrepintió, tiró las piezas de plata. ¿Y él qué hizo luego? Fue y se ahorcó. ¿Qué hubiera hecho si su arrepentimiento hubiera sido verdadero? Él hubiera confiado en que el Señor Jesucristo le hubiera perdonado su pecado, como se lo perdonó a Pedro, que también le negó 3 veces en el peor de los momentos. Entonces, eso, un arrepentimiento o miles de arrepentimientos de ese tipo, no van a justificar a nadie delante de Dios. Los ayunos, las noches de oraciones y de velo, los ayunos y las oraciones, las personas se autoflagelan, las personas se autodisciplinan, nada de eso. Y nosotros podemos ver en la historia cómo incluso hay personas, y lo voy a decir desde los 2 puntos de vista, en el protestantismo y en la religión católica. Por ejemplo, en la religión católica, ¿qué hacen o qué hacían los monjes? Se van a un monasterio y ahí pasan encerrados y se aíslan de todo el mundo y comienzan a autoflagelarse, a autodisciplinarse, comienzan a abstenerse de las comidas, comienzan a hacer largos ayunos, largas oraciones, y piensan que con eso van a ser justificados delante de Dios. Falso. Martín Lutero, que era un monje católico, ¿qué hizo? Él dice que cada vez que él sentía en su conciencia la convicción de todos sus pecados, él se autoflagelaba, él iba con su superior cuando él estaba en el monasterio. Dice que a cada rato iba y le decía, oye, hoy pequé por esto, hoy pequé por esto, hoy pequé por esto, hasta que dicen que el que estaba a cargo de él hasta se aburrió de Martín Lutero de tantas veces que venía a estarle diciendo, perdón, perdón, porque pequé por esto. Y él hacía mucho ayuno. Como dije, exacto, era muy abnegado, y ese es el esfuerzo humano. Ningún ser humano va a alcanzar la justificación por medio de su propio esfuerzo, porque siempre su esfuerzo va mezclado con un corazón corrupto. La otra forma, por la religión, ningún ser humano va a ser justificado. Yo nací en la católica, y entonces, como la católica es la religión verdadera, yo ahí voy a ser salvo. No, pero yo soy protestante y yo soy evangélico y la católica es idólatra, entonces yo como evangélico en la evangélica me muero y ahí voy a ser salvo. Pero viene el testigo de Jehová
Yo soy testigo de Jehová y esta es la mera verdad. Solamente los testigos de Jehová van a ser salvos. Y así comienzan todas las religiones a decir de que ellos tienen toda la razón o la verdad absoluta y por medio de la religión van a ser salvos. Vamos a ver los errores que hay en la religión católica romana. Piensan que la justificación se alcanza, cierto, por la fe, pero con el bautismo. Si no te bautizas en la católica, estás mal, estás condenado. La fe mezclada con buenas obras. Tenés que tener fe, por supuesto. Nosotros creemos en Ave María, en el Padre Nuestro, en esto y en lo otro. Y comienzan a decir el credo. Pero tenés que hacer buenas obras. Y tus buenas obras, entonces ellos van a completar la justificación delante de Dios. Lo que el Señor Jesús no logró en la cruz para vos, lo tenés que lograr con buenas obras. ¿Qué ha hecho uno de los peores inventos la religión católica romana? El purgatorio. El purgatorio es para todos ustedes que no alcanzan la perfección de la santidad en esta vida, váyanse tanta cantidad de años al purgatorio, que no es el infierno, es una etapa antes del infierno, se van al purgatorio y ahí entonces van a ser atormentados por cierta cantidad de años y ahí van a ser purificados y después de eso van a ser sacados para irse al cielo. Entonces, eso incluso le dicen a las personas, vení, y yo les voy a decir algo, si ustedes conocen un poco de historia, saben que incluso en el siglo XVI, ¿saben qué se hacía antes? Siglo XV, siglo XVI, comenzaban a vender las indulgencias. ¿Para qué se vendían indulgencias? ¿Por qué? Porque yo le digo, supónganse yo le digo a ella, su mamá se murió, su mamá está en el purgatorio ahorita, está atormentada su mamá en el purgatorio ahorita, está sufriendo, está con dolor, escúchela, no escucha los alaridos de su mamá. Entonces venga, si usted entonces comienza a darme esta indulgencia de 1000 córdobas, con eso usted va a lograr 1000 días para que su mamá salga. Esos 1000 días que su mamá estuviera sufriendo en el purgatorio, usted la va a librar. Y comenzaron a pedir dinero y engañar a todas aquellas personas en aquel tiempo, diciéndole, hace esto, dame dinero, y vendiendo indulgencia. Hasta les daban certificado, lean historia, y eso es real, eso es una verdad. Esa es otra de las mentiras y de las falsedades que viene de la mente humana para lograr la justificación. Otro, la comunión. Si no das la comunión o no comulgás o esto, entonces tampoco vas a alcanzar la justificación. Luego, por herencia, como les dije, ¿se imaginan ustedes que dicen que si entonces mi familia es católica, entonces vos sos católico también y por esto entonces vas a ser salvo? Porque vas a guardar las ordenanzas de la religión católica. Otra de las terribles herejías que ha salido de la religión católica romana es que le han dado forma de deidad a la Virgen María y a los santos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque dicen que no es lo mismo adorar que venerar, eso es solamente para justificarse, pero delante de Dios nosotros podemos leerlo en el Salmo. ¿Qué dice este Salmo 135? David dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Yo quiero decirles, yo les voy a llamar a la razón humana. Ustedes son personas muy inteligentes. ¿Saben cómo se hace un ídolo? Y yo voy a decirlo. San Pablo, San Pedro, San Benito y la Virgen María. ¿Saben cómo se hacen? Ustedes han pasado por San Benito y han visto todas esas estatuas. Vayan por favor un día, investiguen cómo hacen eso y van a encontrar a un hombre sin camisa, quizá con un cigarro, solo estoy haciendo una imaginación, con un cigarro en la boca y tiene el barro y comienza a darle forma. Primero tiene que mezclar el barro o lo que sea, el yeso o la plata o lo que van a hacer.
le pone como estructura una varilla, saca la varilla y se las pone, le hace, este es para la cabeza, este es la columna, este los pies y este. Ok, después de eso comienza a agarrar el barro y comienza a darle forma. Y le da la forma que él quiere. Puede hacer al ídolo chinito o lo puede hacer ojos redondos. Puede pintarlo blanquito, puede hacerlo chele o puede hacerlo negro, puede hacerle moreno. La razón humana que nos diga delante de Dios. La Escritura nos dice, tienen ojos. Yo les pregunto, ¿esos ídolos pueden ver? Respóndanme. ¿Pueden ver? Ustedes le hablan a los ídolos, no digo ustedes, se les habla a estos ídolos. ¿Pueden oír? Díganme, por favor. ¿Pueden oír? ¿El yeso oye? No. Ahora bien, mi siguiente pregunta. ¿Pueden caminar? Respóndanme, ¿pueden caminar estos ídolos? No pueden. ¿Qué tiene que hacer el hombre para cargar estos ídolos? Tienen que montárselos a tuto, al hombro, y tienen que cargarlos de un lado a otro para que ese ídolo pueda caminar y desplazarse. Y a esto, Dios en ese salmo, Dios está comparando la grandeza del Dios del universo, el Todopoderoso, con las deidades que los hombres hacen. Y ahora bien, y nosotros tenemos un grande respeto y tenemos que hacerlo, un gran amor a todos los que en la Biblia han sido instrumentos en las manos de Dios. Y María, en su estado virginal, fue y ha sido uno de los más grandes instrumentos que Dios ha utilizado en toda la historia, porque por medio de María, Dios escogió a María para esa función, ¿cuál fue? De dar a luz a su Hijo Jesucristo. Y sabemos que todo lo que dice la Escritura acerca de María, que ella concibió en su estado virginal, que fue y concibió por el Espíritu Santo, eso es verdad. Pero la revelación nunca nos ha dicho que María está ahorita mismo en la misma posición que Jesucristo como un mediador entre Dios y los hombres. La revelación me dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres y eso se llama Jesucristo hombre. Jesucristo. Pero bien, vamos entonces con la siguiente religión, evangélicos. ¿Qué hacen los evangélicos? Los evangélicos ahora han inventado y han mal utilizado y manipulado una oración de fe que se le llama acepta a Cristo. Van a cierto lugar y entonces hacen una oración de fe. Pase adelante, hermano, venga, haga esta oración. Y la persona le dice, sí, pero fíjese que es que no me he casado con esta persona y estoy en fornicación. No, pero eso no importa, hermanito. Venga, pase adelante y hágase esta oración de fe. Repita conmigo. Y le impone su mano y comienza a decir, creo en Dios, y comienza a hacer su oración de fe. Y eso se llama el acepta a Cristo. El pastor, el ministro, el predicador, quien sea, el evangelista, etcétera, le dice a esa persona, este ya aceptó a Cristo, anotámelo por favor, le dice al diácono, anotámelo por favor en la lista, este ya es cristiano. Y piensan que con una oración de acepta a Cristo ya han sido justificados delante de Dios y su corazón ha sido regenerado, aunque aquel que ya está en la lista de la iglesia como cristiano está en fornicación con su mujer en su casa. ¿Qué más ha inventado y ha mal utilizado la religión evangélica? El bautismo, que ya se los dije desde el principio. El bautismo ciertamente, no estoy diciendo que es malo. El bautismo es una ordenanza del Señor, ¿cierto? Porque dice, el que cree y sea bautizado. Sin embargo, el bautismo no es regeneración, el bautismo no es hacer nacer de nuevo, el bautismo no es justificación. El bautismo sencillamente es, vos sos cristiano, has creído en el Señor Jesucristo, entonces ahora te vamos a bautizar. ¿Por qué razón? ¿Para qué se bautizan las personas? ¿Cuál es el objetivo? Para que públicamente las personas confiesen que han creído en Dios y sean bautizados en ordenanza de Él, ¿cierto? Pero es el bautismo utilizado como un resultado de la fe. Ya está en la familia de Dios, ya está justificado. Pero si utilizamos el bautismo como un medio o un método para justificarte, entonces ahí ese es un método o una manipulación humana. Lo otro es tener ministerios.
Es que yo soy diácono, no, es que yo soy anciano, es que yo tengo este grupo, es que yo soy pastor, es que yo soy esto, es que yo soy lo otro. Con el debido respeto también lo digo. Los judíos o el sumo sacerdote judío y todos los líderes religiosos pensaban que con haber alcanzado su estatus religioso, pensaban que con eso estaban bien y agradaban a Dios. Pero ahora estamos, igual los pastores, el papa, los obispos, los padres y todos, de igual forma no puede esa posición religiosa justificarlo delante de Dios. Hay otras religiones que dicen que si no usas chapa, que si no usas nada de maquillaje, que si usas falda, que si el peinado no te cortas el pelo, entonces comienzan a decir, esta muchacha está santificada. ¿Por qué está santificada? Pues mire, su falda está hasta el ojo del pie, mire que su pelo está hasta su cadera, mire que no usa aretes, mire que no se maquilla, mire que su ropa es holgada, y comienzan a idolatrar esa parte externa y piensan que eso es lo que los va a justificar delante de Dios. Los pentecostés, ¿han escuchado de la religión pentecostés? Dicen los pentecostés que si no comienza a hablar en lenguas que no son las lenguas bíblicas, las lenguas a las que se refiere el apóstol Pablo como un don del Espíritu, y comienzan a hablar, y lo hemos escuchado, y ustedes que han andado en diferentes religiones pueden dar testimonio, y comienzan a hacer unas oraciones, comienzan a temblar y comienzan a revolcarse y comienzan a saltar alrededor y a hacer todo un desorden, lo cual es antibíblico. Piensan y dicen que si no hablas en lengua y que si no tenés estas convulsiones, no has recibido el Espíritu Santo, por lo tanto, no sos cristiano. ¿Qué dicen los adventistas? Los adventistas dicen que si no guardas el día sábado, como la ley lo dice, entonces estás listo. Podés guardar todo, pero si no guardas de reposo el día sábado, si no sos sabatista, estás perdido. Y entonces comienzan a idolatrar. Puede ser justificado por la fe, pero también guardando el día sábado. Confundiendo quizás la palabra Shabbat, que viene del Antiguo Testamento, que quiere decir reposo, que no quiere decir sábado, porque eso puede tender a confundir. Yo digo, Shabbat y sábado se parece, ¿sí o no? Pero sábado incluso es en el idioma español. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando Dios dio el mandamiento, era que primer día, segundo día, tercer día. Esto de sábado y domingo es calendario gregoriano. Este es calendario gregoriano. Eso no existía ni siquiera en el tiempo de los apóstoles, cuando decían que se reunían ¿en qué día? En el primer día de la semana, porque en el primer día de la semana resucitó el Señor. Y si la tradición va diciendo eso, entonces luego nosotros idolatramos el día sábado y vos no sos justificado si no guardás el precepto de la ley en el día sábado. Y así podemos ir hablando de todos los mormones. ¿Qué dicen los mormones? Los mormones vienen y de primera instancia parecen cristianos y traen la Biblia, pero luego de eso sacan el otro libro. Y el otro libro, el libro del Mormón. Les voy a decir nuevamente, y esto es lo importante de estudiar la historia. Ustedes saben de que el libro del Mormón tiene un libro que se llama el libro o la revelación de Abraham. Y se supone que Smith encontró ese libro en un idioma egipcio y él lo tradujo. Estaba en Estados Unidos y por providencia de Dios le llegó y entonces él comenzó a hacer las traducciones y él dijo, este es el libro de Abraham. Entonces comenzó con ese libro y otro sinnúmero de libros. Como en aquel tiempo, en los 1800 y algo, 1815, 20 por ahí, nadie en esa zona podía descifrar o decodificar esa nomenclatura egipcia. Entonces él tuvo una iluminación divina. Pero ahora que se ha expuesto a la luz esos pergaminos que él tradujo, y hay incluso un documental de esto, y comienzan a hacer la traducción y a poner las figuras y todos los jeroglíficos y todo eso, no tiene absolutamente nada que ver con la traducción que dio Smith, con lo que realmente decían esos pergaminos. Sin embargo, cuando se le muestra eso a un mormón,
y se le dice, vea, esto no está bien, entonces ahí solo tienen que hacer una cosa, o se van solamente con la escritura, o se van con la escritura más el libro del Mormón. Entonces, si no tenés el libro del Mormón y no te apegas al libro del Mormón, entonces no estás justificado delante de Dios, te perdés y estás condenado. Y así podemos seguir con los testigos de Jehová, los musulmanes, con su guerra santa y todo eso, ¿verdad? Sé que me extendí un poquito en eso, sin embargo yo tengo un solo propósito. Quitar todas las mentiras y no me vayan a categorizar ahorita como que yo soy una persona que está criticando las religiones, porque eso puede tender hoy para justificarse. Las otras personas dicen que está criticando, pero el exponer la verdad de Dios y exponer la herejía no es criticar, es defender la verdad del Señor. Lo último aquí tenemos por las buenas obras. Los hombres quieren justificarse delante de Dios por buenas obras. ¿Cómo es eso? Moralizándose o reformándose. Tenemos a una persona moralista. ¿Qué es una persona moralista? Él no bebe guaro, bueno, se bebe su vinito solamente protocolario, ¿verdad? Él no fuma marihuana, él no le hace la cocaína, él va a sus fiestecitas, pero en su fiestecita es decente, no anda con nada de esos abusos ni nada de eso. Se viste pulcro, en su trabajo lo respetan porque el Señor es bien respetuoso y todo eso. Tiene a su mujer y yo nunca lo he visto con otra mujer ni que le coquetea a las mujeres. Sus hijos estudian en las mejores universidades y se visten decentito. Y comienzan a poner a las personas de una forma moralista. Y eso es moralismo solamente. Sin embargo, si se van al corazón, esta persona dentro de su corazón tiene mucho pecado que alberga. Todo lo que él hace en lo secreto, quizás solamente Dios lo sabe. Pero entonces esas personas, además de ser moralistas, sus buenas obras, hacen obras de misericordia, van a este lugar, hacen estas donaciones, en Navidad le llevan su pollito a las personas en los hospitales, visitan al albergue y esto y lo otro. Y todo eso entonces hace que las personas digan, yo no soy tan malo, yo no soy malo. Y ¿saben qué he escuchado? El que peca y reza empata. Y en este caso es, yo hago cosas malas, pero haciendo cosas buenas, yo resto, pero yo sumo, al final voy a salir bien. ¿Se imaginan eso? Todo eso que yo he dicho ahorita es la mente humana. Se los voy a ejemplificar para que por favor no me crean a mí, sino que le crean a la Biblia. Es el ejemplo de Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Se les dio un mandamiento: de todo árbol del huerto vas a comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué hicieron? Bueno, ya sabemos la historia en Génesis 2 y 3. Comieron del fruto de ese árbol, desobedecieron, eso les contó como pecado, es el primer pecado registrado en toda la humanidad y con ese pecado se arrastró todas las consecuencias, ¿verdad? Pero observemos qué hicieron ellos. Descubrieron eventualmente que estaban desnudos, ¿sí o no? Antes ellos ni cuenta se habían dado que estaban desnudos. Descubrieron que estaban desnudos. Luego viene el Señor, viene Dios y comienza a decir, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y comienza a buscarlo. Ellos, antes de eso, ¿qué había hecho Adán y Eva? Habían agarrado unas hojas de higuera, y se lo habían puesto como delantales para cubrir su vergüenza, cubrir su desnudez. Oigan que estas son obras. El haberse hecho con sus propias obras, con sus propias manos, con su propia mentalidad, yo voy a cubrir mi desnudez para cuando Dios venga, no vea que estamos desnudos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ellos pensaron. Dios lo busca. ¿Dónde estás, Adán? ¿Y saben qué responde Adán? Adán se escondió y luego le dice, es que tuve miedo por cuanto estoy desnudo. Y le responde Dios, ¿y cómo sabes que estás desnudo? Dios ya lo sabía, ¿verdad? Pero tiene esta conversación con el hombre. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Se descubrió la desnudez. Entonces, Adán, oiga bien, con su mérito humano, él se hizo un taparrabo, como se conoce en este momento, un delantal, se tapa
cosas íntimas, y él delante de su mujer Eva, o delante de los seres humanos, en ese caso solo Eva, ellos están bien, ya tapamos nuestra desnudez y ya estamos justificados, ¿correcto? Pero ¿qué hizo delante de Dios? ¿Cómo estaban? ¿Cubiertos o desnudos? Estaban desnudos. ¿Qué tuvo que hacer Dios entonces para cubrir la desnudez de ellos? Exactamente. Tuvo que hacer un sacrificio, tuvo que matar un animalito, quitarle la piel y con esa piel cubrirlos. Ahora, Dios estaba utilizando el método de Él para cubrir la desnudez de ellos y que ya no estuvieran desnudos. Y de ahí entonces comenzamos a ver que el último punto, cuál es el método que Dios utiliza o el método que Dios ha establecido para cubrir la desnudez de nosotros, de todos los seres humanos. Y es solamente por medio del sacrificio de Jesucristo. Y la fe entonces tiene que estar puesta en eso. Vámonos a ir a Jeremías 23:6. Voy a leer desde el 5. Dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. O sea, Dios Padre dice que va a levantar un renuevo de la simiente de David. El siguiente versículo dice: En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. Y ahí dice 2 puntos. Jehová, justicia nuestra. Así es como le van a conocer aquel renuevo, el cual es el que va a traer la salvación a todos ustedes. Y dice: Jehová, justicia nuestra. Oigan eso, al Señor Jesucristo se le está dando el nombre del Dios Altísimo. Aunque nuestra traducción en esta versión Reina Valera diga Jehová, pero nosotros solo leemos una transliteración y una traducción. Esto se le conoce, ese nombre en el hebreo es el tetragramatón, es 4 letras que ni siquiera se pueden pronunciar, y ese es el nombre de Dios, y así es como se va a llamar. En Isaías dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por su conocimiento, Jesucristo, por el conocimiento, por la fe de Jesucristo, es que Él nos va a justificar. Primera de Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice: ya han sido justificados ¿en quién? En el nombre del Señor Jesucristo. Toda esta escritura entonces nos apuntan a que la obra de justificación no se hace por medios o por la mente del ser humano, sino que se hace por medio del método de Dios o por medio de la mente del Espíritu Santo. Allí mismo en Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos leyendo conforme a la enseñanza de hoy, dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Estamos hablando de la lectura de hoy, ¿verdad? En el capítulo 3:21. Dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ya revisamos que el testimonio de lo que estoy hablando ahorita
ha sido testificada por toda la Escritura. La ley y los profetas es el Antiguo Testamento. Luego dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Y luego, nuevamente el apóstol Pablo comienza a decir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados sin ningún costo de parte de nosotros porque es gratis. Y si es gratis, ¿cuánto nos cuesta? Nada. ¿Qué tenemos que hacer para recibir un regalo que es gratuito? Solamente recibirlo, solamente llevarlo en nuestro corazón y decir, oye, esto es gratis, entonces ¿es para mí? Sí, es para vos. Solamente tiene que recibirlo de todo corazón. Luego dice, a quien Dios puso, no el hombre, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, o sea, ahora, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, o al que es de la fe de Jesús. ¿Cuál es el punto del apóstol Pablo? El punto del apóstol Pablo es que absolutamente ningún método religioso, ningún método humano, la ley no va a justificar a nada. La mente humana y los métodos humanos no los van a justificar. Entonces, esto es una transacción. Si le llamamos de esta forma, véanlo así. Dios está con su justicia divina. La justicia divina demanda que debe de castigarse el pecado, ¿sí o no? Lo que Jesucristo hizo entonces es tomar el lugar de nosotros como un sustituto y ofrecerse voluntariamente, porque Él dijo, todos ellos son pecadores, todos digamos que buscamos toda nuestra manera, nuestros esfuerzos, y aunque nos hayamos arrepentido pero todo lo que nosotros hayamos hecho no podría satisfacer la demanda de la perfecta justicia de Dios. Entonces, Dios demanda la perfección y solo hay un ser humano que ha alcanzado la perfección de la ley, la perfección de la justicia, la perfección en la obediencia. ¿Y ese quién es? Jesucristo. El único ser humano en toda la tierra, en todos los tiempos. Entonces Él dice, Señor, a su Padre, yo me voy a ofrecer, yo voy a tomar el lugar de ellos. Ahora, la justicia de Dios no es que haya desaparecido y pasa por alto, no, la justicia de Dios y su ira cayó sobre Jesucristo, porque todo el pecado que nosotros teníamos, prácticamente toda esa culpa, se la pasamos a Cristo como nuestro sustituto, y lo que nosotros merecíamos de castigo por nuestros pecados, los recibió Jesucristo en la cruz del Calvario hasta que se consumó la obra para la cual Él había venido. Y lo glorioso de esto, de esta transacción, es que yo tengo injusticia, porque mis buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y yo soy un pecador. No tengo ni justicia, ni tengo perdón de pecado. Pero Cristo tiene una justicia perfecta y Él es santo, 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 que nunca conoció el pecado. Yo entonces traslado mi injusticia y mi pecado sobre Cristo y Él recibe el castigo que me merecía yo, pero Cristo no solamente aplaca la ira de Dios que era sobre mí, sino que la recibe toda la ira de Dios que era sobre mí. Pero ¿saben qué es lo más valioso? Que Él
me acredita a mí, o Él me pasa a mí, o Él me transfiere a mí, ¿qué cosa? Su justicia perfecta. Y esto es lo que se le llama una justicia imputada, que es que ahora yo, delante de Dios, por medio de la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz, si yo creo eso de todo corazón, de una fe viva y verdadera, entonces yo soy visto delante de Dios en una posición de justo, cargando ¿cuál justicia? La de Jesucristo que está sobre mí. Y esa es la sabiduría que Dios ha establecido. Los sistemas religiosos, por tanto, quedan destruidos porque ellos solamente tienen méritos humanos. Ellos quieren alcanzar la divina o justificación o la perfecta justificación delante de Dios por medio de obras meritorias. Y Dios dice, son como trapo de inmundicia. Al único que Dios ha aceptado, entonces, ¿cuál ha sido el único sacrificio que Dios ha aceptado? El sacrificio o la obra redentora de Jesucristo. Por lo tanto, todos ustedes solamente tienen que poner su fe en Jesucristo, porque el tema era justificación solamente por la fe en Jesucristo.